¿Y si el año más aterrador de la historia humana no fuera aquel que trae la guerra, sino aquel donde Dios decide finalmente guardar silencio porque ya lo ha dicho todo? ¿Usted cree que el 2025 ha sido un caos pasajero? Yo le sugiero que ha sido el último aviso en la puerta de su conciencia. Lo que verá hoy no es una predicción astrológica, sino la anatomía del colapso de nuestra civilización frente al reloj de la eternidad. Quédese no por curiosidad, sino por supervivencia espiritual. Es un error común de nuestra era moderna pensar que el tiempo es simplemente una línea recta de sucesos aleatorios, una sucesión de mañanas que se convierten en ayeres sin un propósito mayor. Pero si algo nos ha enseñado el año 2025, es que el tiempo se parece más a un mecanismo de relojería divina, donde cada engranaje, por pequeño o doloroso que sea, encaja en una estructura que fue diseñada mucho antes de que nosotros naciéramos. A menudo me pregunto si el hombre moderno es capaz de reconocer una señal, aunque ésta le golpee el rostro con la fuerza de un huracán. Hemos vivido un año que desafía toda lógica humana de paz y progreso. Si mira el mapa, no verá naciones cooperando, verá heridas abiertas. Rusia, Israel, Sudán, Myanmar. El globo terráqueo parece una sala de urgencias donde los médicos han abandonado la esperanza. Pero, ¿es esto una simple anomalía geopolítica? Hace 2000 años, en la ladera de un monte, un hombre que decía ser la verdad misma nos advirtió con una precisión que hiela la sangre. Jesús no habló de un fin del mundo cinematográfico y repentino, sino de un principio de dolores. La imagen es profunda. Dolores de parto. Cualquiera que haya estado cerca de una mujer en labor de parto sabe que las contracciones no son el fin, sino el proceso necesario para que algo nuevo nazca. Pero también sabe que las contracciones se vuelven más intensas, más frecuentes y más insoportables a medida que el momento se acerca. El 2025 ha sido una serie de contracciones profundas. Hemos oído rumores de nubes nucleares. Hemos visto a naciones enteras temblar ante la posibilidad de un invierno eterno causado por el orgullo de unos pocos. Pero mientras el mundo se distrae con la política de los hombres, el cielo está escribiendo su propio veredicto. Hoy nos detendremos a analizar cómo estos dolores de parto del 2025 son en realidad los cimientos de lo que nos espera en 2026. No busco convencer a su intelecto con datos vacíos, sino despertar su alma con la evidencia que ya está ante sus ojos. Comencemos con el epicentro de toda la narrativa bíblica. En junio de 2025, el mundo fue testigo de algo que los analistas políticos llaman escalada regional, pero que los estudiantes de la Escritura reconocemos como un hito profético. Israel, esa pequeña franja de tierra que parece absorber toda la atención del planeta, lanzó una ofensiva simultánea contra múltiples frentes. Pero lo impactante no fue la táctica militar, sino la reacción del mundo. Zacarías, escribiendo hace milenios, usó una metáfora asombrosa. Jerusalén será una copa de temblor para todos los pueblos. Imagine una copa llena de un vino tan fuerte que al solo tocarla, las manos del bebedor comienzan a temblar violentamente. Eso es Israel en 2025. No es solo un conflicto de fronteras, es una parálisis moral y diplomática que afecta a Londres, París, Nueva York y Ankara. ¿Por qué el mundo entero, con sus propios problemas masivos, se siente obsesionado con lo que sucede en unas pocas hectáreas de Jerusalén? La respuesta no está en el petróleo ni en la estrategia, está en el hecho de que Jerusalén es el reloj de Dios. En 2025, vimos cómo la opinión global se unificaba en un asedio mediático y político sin precedentes. Israel se ha convertido en una piedra pesada. Cualquiera que intente levantarla para moverla del mapa acaba con los huesos rotos. Si en 2025 vimos el inicio de este aislamiento total, el 2026 se perfila como el año del asedio final. Pero no se confunda.
El asedio no es solo contra una nación, es contra la idea misma de que Dios tiene un plan para la historia. ¿Qué sucederá cuando la copa de temblor finalmente se derrame? ¿Estará su fe cimentada en las noticias de la noche o en la roca de los siglos? Pasemos ahora a la atmósfera que respiramos. En octubre de 2025, el mundo estuvo a un solo párrafo de la autodestrucción. Las amenazas desde el Kremlin no fueron solo retórica, fueron una demostración de que el hombre moderno ha perdido el miedo a las consecuencias eternas. Dmitry Medvedev habló de misiles Tomahawk y respuestas nucleares. Putin rechazó ofertas de paz y desplegó misiles Oreshnik. Jesús, en su discurso escatológico, mencionó algo que a menudo pasamos por alto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Preste atención a la palabra por rumores. En nuestra era de información instantánea, el rumor se ha vuelto una tortura psicológica. No es solo el estallido de la bomba lo que nos destruye, sino el miedo constante a que estalle. El rumor de guerra es un estado de ansiedad que encarcela el alma, que nos hace vivir en una víspera de destrucción permanente. Lo que vimos en 2025, 84 ataques aéreos en una semana, miles de drones oscureciendo el cielo de Kiev y Kharkov, no fue solo una guerra de desgaste. Fue la manifestación física del rumor convertido en realidad. Jesús dijo, «Mirad que no os turbéis». Esa es una orden difícil de seguir cuando se ven edificios de departamentos reducidos a escombros mientras las familias duermen. Pero el peligro real del 2026 no es la guerra física, sino el colapso de la esperanza. Cuando el rumor de guerra se vuelve tan fuerte que ya no podemos escuchar la voz del Espíritu, hemos caído en la trampa del enemigo. El 2025 nos llevó al borde del abismo. El 2026 nos preguntará si tenemos alas para volar o si nos dejaremos caer en el vacío del nihilismo. ¿Es usted un espectador del desastre o un intercesor en medio del caos? El 28 de julio de 2025, la frontera norte de Israel se convirtió en un escenario de pesadilla técnica. Hezbollah lanzó una lluvia de cohetes, e Israel respondió, con lo que muchos llamaron la guerra de la inteligencia artificial. Armas autónomas, túneles de 10 kilómetros obliterados, enjambres de drones suicidas. Pero detrás de Hezbollah, la mano que sostenía los hilos era Persia, el actual Irán. Ezequiel 38 habla de una coalición liderada por Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Menciona específicamente a Persia, Cus y Fut, junto con la casa de Togarma de los confines del norte. Si usted toma un mapa hoy, verá que la alineación es perfecta. El norte, Líbano y Siria, está saturado de tecnología y milicias financiadas por el este, Irán. Lo que presenciamos en 2025 no fue solo una escaramuza regional, fue el ensayo general para la invasión de Gog y Magog. Los analistas militares se sorprenden de la coordinación de estas fuerzas, pero el profeta Ezequiel no se sorprendería. Él lo vio hace 600 años. ¿Por qué importa esto para el 2026? Porque el ajedrez está llegando a su jaque mate. La tensión entre estas naciones no está disminuyendo. Se está solidificando en una alianza de hierro. Si 2025 puso las piezas en el tablero, 2026 podría ser el año en que se haga el primer movimiento irreversible. La pregunta para nosotros es, ¿de qué lado de la eternidad estamos cuando los reyes del norte comiencen su marcha final? Hablemos ahora de la creación misma. En enero de 2025, Los Ángeles no parecía una ciudad, sino una visión del infierno de Dante. El metal de los autos goteaba como cera en las calles. Los vientos de Santa Ana alimentaron 3 incendios simultáneos que crearon su propio sistema meteorológico. Tormentas de llamas de 30 metros de altura. El costo fue de $53.000 millones, pero el costo humano fue incalculable. Sin embargo, lo más inquietante fue el color del horizonte, un rojo sangre profundo, mientras caía una lluvia de ceniza negra.
El libro de Apocalipsis, en su capítulo 8, describe el sonido de la primera trompeta. Y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Muchos dirán que esto es solo el resultado del descuido ambiental del hombre, y en parte tienen razón. Pero desde una perspectiva espiritual, la tierra tiene una forma de reaccionar a la iniquidad de quienes la habitan. ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué la capital mundial de la exportación de la vanidad, la violencia glorificada y la oscuridad moral empaquetada como entretenimiento? En 2025, esta ciudad aprobó leyes que desafían la sacralidad de la vida hasta el momento del nacimiento. Para muchos, eso fue el límite de la paciencia divina. Si la primera trompeta ha dado su nota de advertencia en 2025 con este hielo y fuego, el 2026 nos enfrenta a la posibilidad de que la segunda y la tercera trompeta comiencen a sonar. La naturaleza no es un objeto mudo, es un siervo de Dios que gime por la redención. Cuando el cielo se vuelve rojo, no es solo un fenómeno óptico, es una señal de que la sangre de los inocentes clama desde la tierra. ¿Estamos escuchando el rugido de las llamas? ¿O estamos demasiado ocupados con nuestros propios pequeños fuegos? Damasco es un símbolo de la resiliencia humana. Ha visto pasar imperios como si fueran nubes de verano, pero la Biblia contiene una sentencia definitiva sobre ella. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. En julio de 2025, tras el colapso político en Siria, Israel lanzó ataques directos al corazón del poder en Damasco. No fueron ataques periféricos. El fuego tocó el palacio presidencial y el Ministerio de Defensa. La era de las advertencias terminó. Vimos a una ciudad de 11,000 años de antigüedad tambalearse al borde de la aniquilación total. Este evento, en 2025, fue el tráiler de la profecía de Isaías 17, una ciudad que desaparece del mapa en una sola noche. La implicación geopolítica sería un terremoto global que arrastraría a Rusia e Irán a un conflicto directo. Si Damasco cae completamente en 2026, el mundo tal como lo conocemos habrá terminado su fase de paz relativa. La pregunta aquí es filosófica. Si una ciudad que ha durado 11 milenios puede caer en una noche, ¿qué seguridad tiene usted en su propia vida, en su cuenta bancaria o en sus planes para el próximo mes? Nada de lo que el hombre construye es eterno, excepto lo que construye sobre la roca. Cierren los ojos por un momento y traten de imaginar lo que significa tener que comer hierba para sobrevivir. Eso no es una metáfora. Es la realidad de Sudán en 2025. Una guerra civil brutal ha reducido ciudades enteras a escombros, pero el enemigo más feroz no son las balas, sino el hambre. Juan vio un caballo negro en su visión del Apocalipsis. El jinete tenía una balanza en su mano y una voz decía: 2 libras de trigo por un denario. En el siglo I, un denario era el salario de todo un día de trabajo. En Jartum, en 2025, el precio del pan se disparó un 300%. Un hombre trabaja hoy 12 horas para comprar un solo trozo de pan. La profecía se está cumpliendo con una exactitud matemática aterradora. El jinete del hambre no viene solo, viene para recordarnos que el sistema económico mundial es un castillo de naipes. Si el 2025 nos mostró el hambre en las naciones más pobres, el 2026 podría ser el año en que la balanza del jinete empiece a pesar las economías del primer mundo. Cuando el pan se convierte en un lujo, la fe se convierte en el único alimento verdadero. ¿Ha cultivado usted un espíritu que pueda sobrevivir cuando los estantes estén vacíos? En febrero de 2025, un video de Myanmar se volvió viral. No mostraré las imágenes aquí por respeto a su alma, pero lo que ocurrió fue la definición de la maldad pura. Soldados riendo mientras ejecutaban a civiles desarmados. No era una necesidad táctica, era crueldad como deporte. Pablo le advirtió a Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos.
Pero lo más interesante es su descripción del carácter humano, hombres amadores de sí mismos. Sin afecto natural. Esa frase, sin afecto natural, en el original griego es por astorgos, la pérdida de la empatía más básica, el instinto de proteger lo inocente. Lo que vimos en 2025, torturas, ejecuciones de niños, profanación de templos, es la señal de que la humanidad está sufriendo una lobotomía espiritual. Ya no se trata de ideología, se trata de una posesión colectiva de odio. Si el 2025 fue la muerte de la empatía, el 2026 podría ser el año del desenfreno total. Cuando el hombre ya no ve la imagen de Dios en su prójimo, se convierte en algo inferior a las bestias. Esta es la profecía de la oscuridad interior, y es la más difícil de combatir porque no requiere ejércitos, sino la entrega total de la conciencia al mal. El 28 de marzo de 2025, la tierra en Myanmar no solo fue testigo de la crueldad humana, sino de la furia de la naturaleza. Un terremoto de 7.7 grados sacudió Mandalay. Pero lo más simbólico ocurrió después. Los incendios provocados por el sismo crearon columnas de humo negro tan densas que ocultaron el sol por días. El profeta Joel dijo: «Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». En un solo día, esa región experimentó las tres: la sangre de las víctimas, el fuego de la ciudad ardiendo y las columnas de humo que convirtieron el mediodía en medianoche. Estas señales no son eventos aislados, son como las campanas de una catedral antigua que suenan para avisar que el rey se acerca. En 2025, las campanas sonaron con fuerza. Para el 2026, el eco de esas campanas nos obliga a tomar una decisión. No se puede ver una columna de humo que oscurece el sol y seguir pensando que mañana será un día cualquiera. La tierra está temblando porque ya no puede soportar la rebelión de sus habitantes. ¿Dónde se esconderá usted cuando el suelo bajo sus pies deje de ser firme? Marzo de 2025 nos llevó a Australia. El ciclón Alfred no fue solo una tormenta, fue un monstruo de categoría 4 que trajo consigo una pared de agua de 8 metros. Lo que describieron los sobrevivientes fue lo que más me impactó. Dijeron que el mar no sonaba a agua, sino a un trueno constante, un rugido que no se detenía. Jesús dijo que una de las señales de su venida sería la angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjese en la palabra confundidas. El gobierno de Australia, uno de los más avanzados del mundo, quedó perplejo, incapaz de proteger a su población. Cocodrilos nadando en las calles residenciales, ciudades enteras bajo 10 metros de agua. El rugido del mar en 2025 es el rugido del juicio que se avecina. Representa la inestabilidad de las naciones y el poder incontenible de Dios sobre los elementos. Si en 2025 una sola costa rugió de esa manera, el 2026 nos plantea la pregunta: ¿qué sucederá cuando todas las costas del mundo comiencen a rugir al unísono? Cuando el agua, que es símbolo de vida, se convierta en el instrumento de nuestra confusión, solo aquellos que caminan sobre las aguas con fe podrán mantenerse en pie. Llegamos a la señal más estratégica. Mayo de 2025, el mar de China Meridional, un choque de barcos que no fue un accidente, sino un mensaje. China está desafiando el orden mundial establecido. Pero miremos más allá de la política. Apocalipsis 16 habla del sexto ángel que derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se seca para preparar el camino a los reyes del oriente. En la antigüedad, el Éufrates era la barrera que impedía las invasiones orientales. En nuestro mundo moderno, esa barrera son las rutas marítimas y el dominio naval de Occidente. Lo que estamos viendo con la expansión militar de China es el secamiento simbólico de esa barrera. Se están despejando los obstáculos para que el ejército de 200 millones mencionado en la Biblia pueda marchar.
En 2025 vimos los ejercicios militares masivos y los choques deliberados. Fue el movimiento de las aguas retirándose. El 2026 podría ser el año en que el camino quede totalmente despejado. La alianza entre China, Rusia e Irán es el eje que la Biblia describió con siglos de antelación. Cuando los reyes del Oriente comiencen su movimiento final, el mundo entrará en su hora más oscura. Pero para el cristiano, esa oscuridad es solo el telón de fondo para el brillo de la estrella de la mañana. ¿Está usted observando los barcos o está observando las profecías? Hemos recorrido 10 señales que han marcado el 2025 con una precisión quirúrgica. Pero ahora debemos responder a la pregunta que ha estado flotando en el aire. ¿Por qué 2026 parece ser el año del clímax? Como mencioné antes, el pensamiento bíblico nos enseña que Dios es un Dios de orden y de números. Pedro nos dejó una clave vital. Para el Señor, un día es como 1000 años. Si miramos la historia humana como una semana de 7 días, donde cada día son 1000 años, el panorama se aclara. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años, 2 días. Desde Abraham hasta Jesús, otros 2000 años, 2 días más. Y desde la resurrección de Cristo hasta nosotros, casi hemos completado otros 2000 años, 2 días más. Eso suma 6 días. 6000 años de historia humana bajo el sudor de nuestra propia frente y el peso de nuestro pecado. El séptimo día, el sábado, es el milenio, el reino de paz de Cristo en la tierra. Según casi todas las cronologías bíblicas, estamos viviendo en los minutos finales del 6º día. Estamos en el Erev Shabbat, la víspera del reposo. El año 2026 se sitúa justo en el umbral de este cambio de era. No es una fecha mágica, es una convergencia matemática. Todas las señales, la copa de temblor, el rugido del mar, el secamiento del camino del este, la muerte del afecto natural, nos indican que el tiempo de la autonomía humana se ha agotado. Dios ha permitido que el hombre intente gobernarse a sí mismo por 6000 años, y el resultado ha sido el 2025, un mundo al borde del colapso total. Pero hay algo más. El eje de poder formado por Rusia, Irán y China no es solo una alianza política, es la formación de la bestia descrita en las visiones de Daniel y Juan. Muchos expertos creen que el 2026 será el año en que esta alianza pase de la presión a la acción abierta. Podríamos estar a punto de entrar en los 7 años más oscuros de la historia, la Gran Tribulación. ¿Por qué les digo esto? ¿Para que se asusten? Al contrario. C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. El caos del 2025 y las amenazas del 2026 son ese megáfono. Dios no quiere que usted sea una víctima del tiempo, sino un heredero de la eternidad. El reloj cósmico no se puede detener, pero usted puede decidir en qué lado de la puerta se encontrará cuando ésta se cierre. Hemos llegado al final de este recorrido por las sombras que se proyectan sobre nuestro futuro inmediato. Si ha llegado hasta aquí, es porque su alma reconoce que algo no está bien, que el aire que respiramos está cargado de una urgencia que las noticias no pueden explicar del todo. El 2026 no debe ser visto con terror, sino con una sobriedad profunda. Si estas profecías son ciertas y la evidencia del 2025 sugiere que lo son, entonces nuestra forma de vivir debe cambiar drásticamente. No podemos seguir siendo cristianos de domingo en un mundo que se está incendiando el lunes. No podemos seguir acumulando tesoros en una tierra que está temblando. Jesús nos dio una sola instrucción para estos tiempos. Velad. Velar no es quedarse sentado mirando el cielo con los brazos cruzados. Velar es mantener la lámpara encendida. Es vivir en un estado de integridad y comunión tan estrecha con Dios que nada de lo que ocurra en el telediario pueda robarnos la paz. El asedio contra Israel, la caída de Damasco, el rugido de los océanos,
Todo esto son solo las notas bajas de una sinfonía que está llegando a su gran final. Y detrás de esa sinfonía está el regreso del Rey. El 2026 puede ser el año más difícil que la humanidad haya enfrentado, pero también puede ser el año en que usted encuentre el propósito real de su existencia. No salga de este video para seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Deténgase. Mire a su alrededor. Mire su corazón. ¿Está su casa construida sobre la arena de la comodidad moderna o sobre la roca de la palabra de Dios? La puerta se está cerrando, pero mientras haya hoy, hay esperanza. Si quiere entender más sobre cómo estas naciones específicas, Rusia, Irán y China, están mencionadas por nombre en las Escrituras y qué papel jugarán en la batalla final, haga clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. No es momento de distraerse, es momento de entender que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos mientras cruzamos juntos el umbral del 2026. Amén.